Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tramo de la materia, a este nuevo tema en el cual nos introducimos, a este nuevo teórico, video teórico del lenguaje visual 3. En este tramo de la materia vamos a ver un poco temas vinculados a los relatos ilustrados, pero vamos a ver en general lo vinculado a las narrativas, a su arquitectura y al ingreso de las narrativas. O sea, de manera que nosotros vamos a charlar hoy cómo llegamos nosotros, cómo nos introducimos, cómo descodificamos determinadas narrativas en los distintos dispositivos que pueda haber para percibir las historias, para incorporarlas, para disfrutarlas. Principalmente recordando que el ser humano necesita siempre de historias. Nosotros consumimos permanentemente historias de distinto tipo y hay una necesidad tanto en consumirlas como en hacerlas. García Márquez decía que es algo muy misterioso ese impulso del ser humano por crear historias, que hay gente que ha muerto por crear historias y que al fin de cuentas tal vez no es algo tan importante para la supervivencia de las personas. Pero sí, creemos que igual las historias son muy importantes y son necesarias para vivir, para transmitir los mitos, para transmitir la memoria, para dejar un testimonio, para enseñar, para mostrar la cultura de un país, una región o un pueblo, para dar fe de hechos que han sucedido y principalmente para la transmisión de generación en generación de un montón de aspectos. Pero también es muy importante para salir a veces de este mundo, de estas realidades como la que podemos vivir hoy y ponernos por un instante en un mundo un poco más placentero. Y también hay una necesidad ancestral del ser humano, que es la necesidad de ganarse el sustento, de ganarse la vida. Entonces, siguiendo una tradición de aquellos narradores orales de historias, los titiriteros, las compañías de circo, las obras de teatro que de pueblo en pueblo iban o van para ganarse la vida, bueno, también saber que lo que estamos haciendo tiene un vínculo con la posibilidad en un futuro tener un perfil profesional y ganarse la vida. Si yo puedo contar buenas historias a través del medio que sea, cortos animados, cine, videojuegos, libros ilustrados, bueno, tengo tal vez un recurso para ganarme la vida, para ganarme un sueldo, para ganarme un sustento. Y eso no es poca cosa en este mundo. Por eso las historias, en sus muy distintas formas de presentarse en nuestro universo cultural, tienen una arquitectura, tienen una forma y determinados códigos y convenciones, que es lo que queremos modestamente en estos teóricos trasladarles a ustedes. ¿Cómo llegamos a las historias? Bueno, eso es muy importante, cómo se nos presentan. Y de eso trata este teórico. Vamos a reflexionar sobre este artefacto cultural llamado libro. Para eso hemos creado un apunte, el apunte 5 de cátedra, el apunte que habla sobre el libro álbum y sus paratextos. En este texto nosotros citamos a Eliseo Verón, un semiólogo argentino, fallecido no hace mucho tiempo, que decía respecto al libro que el libro es ante todo un lugar, un espacio, en el sentido material del término, en el que se puede entrar y del cual se puede salir. Ese interior tiene zonas, habitaciones, tal vez la metáfora de la casa sea conveniente para el libro. Puedo recorrerlas y entrar en la que tengo ganas de entrar. Las zonas están estructuralmente marcadas, pero yo puedo elegir libremente cómo entrar y quedarme el tiempo que quiera. Usemos esta metáfora del libro como lugar-espacio, casa, para avanzar en el análisis del libro ilustrado. Si bien Verón no hace referencia al libro con ilustraciones o con dibujos, podríamos decir, siguiendo su razonamiento, que si un libro es como una casa, un libro ilustrado es como una casa con ventanas. Nos gustó esta metáfora del libro como una casa, y podríamos decir que un libro ilustrado puede adquirir características constructivas y escultóricas, por lo que a menudo se usan palabras que tienen que ver con el lenguaje de la arquitectura: columnas, capitel, marcos, estructura, planos, portada, y este último término es como se denominan a las tapas de un libro, a la portada, también aplicable a otros objetos mediáticos. Si consultamos el diccionario de la Real Academia Española, el término portada nos remite a ornato de arquitectura que se hace en las fachadas principales de los edificios suntuosos
primera plana de los libros impresos, en que figuran el título del libro, el nombre del autor y el lugar y año de impresión, o en periódicos y revistas y primera página apareció la noticia en las portadas de los principales periódicos, por ejemplo. Otra acepción, cubierta delantera de un libro o de cualquier otra publicación o escrito. O también frontispicio o cara principal de cualquier cosa. Miremos estas puertas, su aspecto físico, su material, las proporciones, las formas, el color. ¿Cuánto nos dicen de lo que puede haber en el interior? Nos está adelantando, solamente con su aspecto y su materialidad, todo lo que puede ocurrir en su interior, el mundo que nos podemos encontrar. Nos habla de un género, de un estilo, de un modo de vida, de una temática. Bueno, lo mismo ocurre con la portada de un libro, con la portada de algo que nos lleva a otro mundo, tal vez de ficción. Tiene que transmitir el género, tiene que con su aspecto físico conquistarnos, tiene que ser la antesala, la invitación, la seducción para ingresar a un mundo que ya se presiente con el solo hecho de ver esa portada, ese portal, esa fachada o esa tapa de libro. Y también pensemos que esa casa libro, es donde van a vivir nuestros personajes. Nuestros personajes van a habitar esas casas. Entonces, ¿cómo serán esas casas? ¿Cómo serán esos frentes? ¿Qué cosas nos dirán del personaje? Que esta metáfora de Eliseo Verón, para llegar a una analogía, para descubrir, a través de estas definiciones que también dimos, la importancia de una fachada, de un portal, la apariencia, para que nos ingrese a una construcción que presente un interior a través de signos, de su organización semántica y del lenguaje de sus materiales. Podríamos aplicar esto a un portal web, a una tapa de un disco, a un portal de videojuegos. Es la cara, portada o fachada, que en el libro ilustrado es lo que la industria publicita y que nos invita a llegar al contenido. Por lo tanto, debe tener coherencia y remitir a ese contenido de una particular manera, directa y precisa. La etimología de portada nos remite en términos latinos como puerta o portal. En el caso de un libro, define claramente la antesala de un espacio de narración, que en algunos casos, como los libros objeto, lo es literalmente. Un espacio tridimensional, que puede ser un castillo, una iglesia, una habitación, etc. Nos quedamos con eso, que lo que vamos a trabajar es el portal, la puerta de entrada a un espacio que en este caso de nuestro libro va a ser un espacio de ficción. Mucho de lo que vamos a hablar y que ya hemos hablado en esta introducción tiene que ver con el diseño, el armado, la hechura de relatos gráficos principalmente, de literatura de la imagen, como se le denomina, en su aspecto físico, en su aspecto material y en su diseño. Por la situación de pandemia, este año vamos a hacer lo que es el trabajo práctico final, o sea, todo esto que fuimos haciendo son secuencias para arribar a un trabajo práctico final, que es la realización, que ustedes ya saben, del libro, en una forma digital. Por lo tanto, algunas cuestiones que charlamos acá no van a aplicarse en su totalidad, pero sí queríamos hablar de todas formas de las partes del libro, que Eliseo Verón habla como que son las habitaciones del libro, y todo el recorrido que hacemos a través de los capítulos, de las tapas, de la contratapa, las convenciones que tiene la lectura del libro, y por lo tanto esos contenidos los vamos a dar de todas formas. Algunos se pueden aplicar al libro digital, otros lamentablemente por su condición virtual no podrán ser aplicados. Hablamos entonces de las portadas, las tapas de los libros. Las tapas que pueden ser, como dijimos, la portada para un videojuego, para un portal donde hay videos, como es Netflix, para un portal de streaming. Puede ser un afiche que está en el frente de un cine, entonces eso nos sirve para conocer lo que se va a proyectar, la historia que se me propone, la historia que me van a contar, e ingreso a ese espacio de ficción.
la portada o tapa del libro está incluida dentro de lo que se denomina paratextos. Paratextos, ¿qué es? Bueno, es un concepto que desarrolló Gerard Genet, que es un semiólogo francés, que analizó la anatomía del libro, su semiología, y que nos dice que paratexto sería lo que rodea o acompaña el texto, o sea, para significa que va al lado, junto a él, y este autor incluye dentro de este concepto a las manifestaciones icónicas, ilustraciones, materiales, tipografía, diseño en general. Otro concepto que dice respecto a esto es que es un discurso auxiliar, que el paratexto está al servicio del texto y que es su razón de ser. Que el paratexto es lo que hace que el texto se transforme en libro y se proponga como tal a sus lectores y al público en general. Bueno, esto es muy importante porque ustedes han recibido un manuscrito, un texto escrito en computadora, y eso no era un dispositivo llamado libro, era otro dispositivo en todo caso, es un texto en una hoja, un dispositivo de lectura, como es un manuscrito, una impresión de un texto en una hoja, de letra impresa, digamos. Pero lo que dice este semiólogo es que el libro realmente como tal es libro por los paratextos, por todo lo que rodea, que sería la tapa, el título de tapa, el índice, los capítulos, las portadillas, las hojas guarda, las imágenes, la tipografía, los colores y los aspectos materiales también, las hojas, o sea, todo eso es algo que va al lado del texto, pero que lo convierte en libro. Sin nada de eso, sería lo que ustedes recibieron, tan solo un texto en un papel. Entonces, eso es muy importante, pero lo que dice este autor se refiere al libro clásico, libro de ensayo, novela, que no tiene mayormente ilustraciones. Por eso, si nosotros nos ponemos a pensar un libro, como hemos mostrado, que es solamente imágenes, que no tiene textos, bueno, con esta definición no sería nada. Pero no, el libro que tiene tan solo imágenes y no tiene texto, sigue siendo un libro que tiene paratextos. O sea, también tiene tapa, también tiene portadilla, también tiene hojas guardas. Por lo tanto, un libro álbum que no tenga texto también tiene sus paratextos. Desde ya, lo que ocurre es que el libro álbum es algo, fenómeno, digamos, de un producto más o menos reciente. No es, digamos, no es algo que estuviera en auge en la época que Genet hizo estas definiciones. Pero vamos a ver lo que decía, que es igualmente muy útil, lo que decía Genet respecto a los paratextos. ¿Y cómo lo podemos clasificar? Porque vamos a trabajar con eso. Los libros, por ejemplo, tienen paratextos que están fuera de sí. Los que están fuera del libro, los paratextos que están fuera del libro. ¿Cuáles son? Aquellos que tienen la finalidad de dar a conocer el libro a los distintos tipos de público. El que lee, el que recomienda, y lo hace con informaciones dirigidas a la venta o la función educativa. Por ejemplo, los catálogos, la crítica literaria, los portales de internet, donde se comentan libros. Ahora están de moda los booktubers, o sea, la gente que comenta libros a través de las redes, los puntos de lectura, la publicidad. Todo eso no está en el libro, pero es un paratexto. Porque como hemos dicho en la introducción, vamos a ver lo que nos acerca al libro. La exposición que vamos a hacer nosotros, virtual en este caso este año, o la exposición que hacíamos antes, la exposición física en un lugar, es un paratexto, porque es algo que nos lleva al libro que queremos nosotros que el destinatario reciba. Vamos a hablar de otros paratextos, los más visibles. Los paratextos visibles son la tapa, y conjuntamente en la tapa están el lomo, la contratapa, y todo lo que constituye la tapa, la portada. El título, el autor, el sello editorial, el ilustrador, el logo de la colección. Por lo tanto, son paratextos visibles, porque nosotros al acercarnos al libro ya los vemos, y esos paratextos nos hablan de la colección, el formato, la tapa, retiración, serie, cantidad de páginas, anagrama, tipografía, identidad material y visual, o sea, todo lo que nosotros percibimos desde la vista y hasta podemos tocar en una librería
respecto a lo que es lo más visible, sin meternos todavía en el interior del libro. Vamos a una tercera categoría que dice este autor, los paratextos que están dentro del libro, los que existen en su interior, o sea, el título de la narración, las hojas guarda, las portadillas, las dedicatorias, la denominación de cada capítulo, si hay, qué sé yo, stickers, ruedas, pestañas, elementos pop-up, siluetas de personajes, en fin, todo el texto que está en el interior, son paratextos también, porque como hemos dicho, constituyen el libro, pero no los percibimos en las otras dos categorías que ya hablamos, ni desde el exterior, ni desde alguna mención o referencia que se haga mucho más lejos todavía. Nos vamos a centrar en la portada, que es el trabajo práctico que tienen que hacer ustedes, principalmente en esta etapa. En la portada, al hacer la portada, todos aquellos actores que se involucran en la producción, distribución o lectura de estos artefactos que llamamos libros ilustrados, ven algo distinto. En la portada, el editor pondrá el acento en la función publicitaria. Por ejemplo, le interesa que se venda el libro. Por lo tanto, tiene que ser vendedora la tapa, bajo el criterio que tenga ese editor. El diseñador y el ilustrador pondrán el acento en la función estética. Quieren que quede bien estéticamente, que sea artístico. Y el lector, cuando ve una portada o una tapa, busca la orientación, busca qué género, de qué trata el libro, cuál es la temática, cómo son los personajes, tal vez, o para qué público va destinado, o sea, porque lo va a comprar. Por lo tanto, nos da información la portada o tapa. Y eso es lo importante para el lector, para el destinatario, para el comprador. La portada o tapa de un relato gráfico tiene distintas funciones. Puede, por ejemplo, apuntar a un público determinado. Entonces, de acuerdo a ciertas convenciones de gráfica, de tipografía, de la información textual que se incluye en la tapa, puede definir para qué público o qué sector de público, qué segmento está destinado. Puede expresar algo del contenido, del género literario, y su ilustración va a ser protagónica en eso también, más allá del texto. Cómo sea la ilustración nos va a marcar dentro de qué género está inscrito el texto. Fíjense qué importante que es, que la imagen nos va a definir qué tipo de género aborda en forma literaria esa pieza que se llama libro. O también puede mostrar la vinculación con una serie. La tapa, su lomo, o sea, su portada y su contratapa, puede marcar que pertenece a una familia de libros, a un universo, a una edición, a una obra más grande, a una serie o una saga de libros. También la portada o la tapa del libro puede hacer presente la política editorial. La tapa habla de la política editorial de una empresa. Y también puede estar presente esa política en un público o la finalidad de la lectura del libro. Por ejemplo, una editorial determinada puede hacer solamente libros educativos, o puede hacer libros clásicos, o puede hacer libros para niños pequeños. Entonces, eso se expresa también en la tapa. Por ejemplo, acá vemos una obra de Kafka que no es precisamente para chicos, pero su tapa da la información que es para niños y la representación icónica, la imagen que hay, hace presuponer eso. O sea, que de alguna manera tal vez podría hasta funcionar de una forma engañosa. También la portada puede llamar la atención sobre el libro, hacer que el libro se vea como una obra de arte en sí mismo. Y finalmente, algo que es tradicional en la función que tienen las portadas o las tapas, es que sea una protección del libro. Aquí estamos hablando obviamente del libro físico. Eso viene de una tradición del desarrollo que tuvo el libro, ¿no? Que primero fue en cuadernos, manuscritos, y en algún momento de la historia del desarrollo del libro se dieron cuenta que era importante que hubiera una especie de tapas que protejan el libro. O sea que la función, más allá de la información que estamos diciendo que tiene acerca del género, acerca del público, acerca de la temática,
y de quienes hicieron la ilustración, el dibujo y la edición, también puede funcionar como una protección, obviamente en el libro físico. Vamos a ver entonces libros de una novela clásica, que es Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, es su escritor, una versión clásica que estamos viendo ahora, donde si yo pregunto, ¿dónde está el acento acá? ¿Qué acento hay? Piénsenlo en esta imagen, en esta tapa. Bueno, podría decirse que es alguna tapa muy aséptica, solamente se da la información de la novela, del título de la novela y del escritor. Una pequeña guarda, pero no se da mucha información a nivel icónico, más bien poca y nada. Vamos a ver esta otra tapa, donde también es de la misma novela. Ya se le pone con un pequeño subtítulo, ¿sí? Son las aventuras de Robinson Crusoe. Pero si yo miro la imagen, lo que se jerarquiza en esta tapa es el título de la obra y el título del autor. La imagen es una imagen sacada de un cuadro, no, digamos que no aporta demasiado. O sea, fíjense de la dimensión que tienen las tipografías que hablan de el autor, su nombre y el nombre de la novela. Por lo tanto, en este sentido, en este caso, lo protagónico es, para quien hizo esta portada, el autor y el título de la novela. Es un criterio, válido, por supuesto, como todos los criterios que vamos a ver. Robinson Crusoe, de nuevo. ¿Qué se privilegió tipográficamente? Se privilegió el título de la novela. En este caso, fíjense que estamos viendo casos de la misma obra, pero se decidió que tuviera relevancia el título de la novela, el autor mucho más pequeño, después aparece la colección, la editorial, y hay una imagen parte por el todo, como se dice habitualmente, de unos pies en la arena. Sabemos todos que trata de un náufrago, la historia de un náufrago, esta obra, y de una manera muy sutil, con una imagen blanco y negro, se marca la ambientación de alguno de los personajes. No se explicita mucho más, la representación es realista, es una fotografía en blanco y negro. Otra vez, otra portada de Robinson Crusoe. Acá lo que se privilegia es el nombre de la novela. Fíjense la decoración que tiene, aparecen distintos elementos que marcan el paisaje, que marcan la temática, que es una temática que habla de un viaje en barco, aparece una botella con un mensaje que hace referencia a un símbolo de lo que es un náufrago, a un pájaro, y acá es muy importante la tipografía también. Pensemos, cuando hagan ustedes el trabajo, en la tipografía. La tipografía, acá, está tomada de catálogo, no está hecha a mano, pero tiene decoraciones, es una tipografía que remite a los planos, a los mapas, entonces está enfatizando en el carácter viajero de esta novela. Entonces, fijémonos y que lo importante acá es el título principalmente de esa novela, integrado a esas decoraciones y a ese estilo un poco cartográfico. Robinson Crusoe de vuelta, icónicamente se toma una imagen que marca que es un género de viaje naval, se pone en primer término el título, y vemos que en este caso se está privilegiando también una identidad corporativa, una identidad sobre esa colección. Varios libros de esa colección tienen la misma tipografía, una imagen blanco y negro, un fondo plano, un círculo de color, determinadas líneas que hacen que yo identifique que es una colección. Entonces estamos viendo todos los aspectos que se pueden tener en cuenta para el diseño de una portada. Si el libro no pertenece a una colección, tendrá más libertad. Y ahora viene la parte que es importante para ustedes, porque ustedes tienen que elegir, además de la tipografía, que le van a tener que dar mucha importancia,
qué tipo de imagen ponen en la tapa. Eso va a ser sumamente importante. Si eligen alguna que les resuene por el texto que tiene en el interior, si toman alguna y la modifican, si suman dos imágenes, todo eso lo van a proponer a su docente. Nosotros, los ilustradores, lo proponemos al editor, pero en este caso ustedes lo van a tener que hacer con su docente. En esa decisión, que es bastante compleja, puede entrar esta posibilidad, que es, como en este caso, que la novela Robinson Crusoe, que habla de naufragio y que habla de un náufrago que está en una isla, se tomó un lugar común, que es una imagen, que es una botella con un mensaje en su interior, un símbolo universal de un náufrago que pide ayuda o que envía un mensaje. Ahora, si yo leo la novela, en ningún párrafo de la novela, y la leí varias veces, aparece que Robinson Crusoe, que es el náufrago, tira una botella con un mensaje. No está eso. Sin embargo, sirve para comunicar de qué temática trata, de qué personaje se está hablando, de qué género se está hablando, porque es un símbolo universal. Entonces, otro aspecto a tener en cuenta, tal vez ninguna de las imágenes que está, pequeño cuento que ustedes han recibido, pero les conviene a lo mejor una imagen que está en el imaginario universal que habla sobre la temática, y ustedes hacen una recreación sobre eso. Como ven, otra versión con un lenguaje totalmente distinto, donde se privilegia la identidad de una colección, pero se toma el símbolo también con otro estilo gráfico de la botella con el mensaje del náufrago adentro. En otro caso se toma, como en este caso como imagen, algo que informa. Siempre también la portada informa, acuérdense. Para que alguien la pueda elegir tengo que informar aspectos, como decíamos, género, estilo, algún motivo que me indique algo de la historia, que me dé indicios. Se marca lo vegetal con algunas plantas. Y algo que sí está en la novela y que es muy simbólico y que aparece también, tanto como la botella, como un símbolo universal, que es el tachar y anotar los días que van pasando. Eso sí aparece en la novela. Robinson Crusoe es alguien que, el personaje hace eso, como es un símbolo también del encierro, que aparece cuando se hace alguna historia respecto a las cárceles, que se van tachando los días. Aunque no se haga, es un símbolo igual. Estas son colecciones muy viejas, muy clásicas, de Robinson Crusoe, y acá ya vemos que se privilegia, de forma muy importante, el título de la colección, Clásicos Ilustrados, el título de la novela, más importante que el autor, y esto tal vez responde a un criterio. Podemos pensar que quien hizo esto, que principalmente la editorial quien lo define, consideró que era más importante el nombre de la novela que el nombre del autor. En algunos casos es al revés. Y acá ya se presenta el personaje con otro de los personajes que es el perro, por ejemplo, se presenta el ambiente, se da toda una información más completa, el traje, ¿sí? Y en muchos casos, el ropaje de los personajes, el traje, o su vestimenta, responde muchas veces a la primera versión que se hizo de algunos de estos cuentos o novelas clásicas. Y ya quedó para siempre así. Eso ha ocurrido con muchos casos. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, quisiéramos hacer una nueva versión del Principito, difícilmente podríamos salir de la ropa que ya tenemos incorporada en forma icónica, universal, que reconocemos del Principito. Y en realidad podríamos hacer otra, pero se vería muy, muy mal, se vería raro. Bueno, acá estamos viendo un cambio de género, una parodia, una operación de parodia, que simula también a esta novela, a esta colección de clásicos ilustrados, con Robinson Crusoe, pero con los personajes de los Simpsons. Los Simpsons siempre que hacen esas parodias, bueno, fíjense que acá se toma elementos que son del naufragio, la balsa, cosas que aparecen realmente en la novela, y con elementos típicos de los Simpsons. En otro caso, como esta es esta colección, en la tapa se está privilegiando
que es una colección de clásicos y que se reúnen clásicos en ese volumen. Está Robinson Crusoe y otras historias, dice. Ahora, no se ve ahí, en esa tapa, nada que tenga que ver con Robinson Crusoe. Se privilegiaron, no sé, las otras historias. Entonces, como ven ustedes, son todos distintos criterios y hay que ver qué adoptan ustedes. Puede ser las aventuras de Robinson Crusoe para niños, como se dice acá, una versión para niños y una ilustración acorde a eso, que busca ser un poco cálida, que busca tener otro registro a lo que veníamos viendo. Entonces, se marca la colección, que es también para niños, en este caso esa colección Azulejos, y la portada está orientada a capturar el público infantil. Esta es una versión que a mí me parece muy linda desde el punto de vista del diseño, que habla de Robinson Crusoe también, pero habla de un personaje que es Viernes, que es un personaje que encuentra este náufrago justamente un día viernes, que no se entienden en cuanto al lenguaje con este otro personaje que aparece, un nativo de la isla donde está, y se ha hecho una reversión, se ha hecho una historia un poco libre, desde el punto de vista de Viernes, de ese personaje. Entonces, fíjense el diseño de esa portada, muy distinto a como lo que veníamos viendo, su estilo, su encuadre. Y algo importante, ¿qué aparecen los personajes? Ustedes tendrán que elegir si privilegian que aparezca el personaje, que tal vez es algo muy importante, o tal vez no aparezca en la tapa. Eso lo van a tener que proponer y justificar principalmente por qué. En los libros físicos ilustrados, además de las sobrecubiertas, de las contratapas, de las hojas guarda, de las aperturas de capítulos, portadas y portadillas, hay gran cantidad de paratextos que se pueden incorporar según la estética, según el grado de originalidad que se le quiere otorgar a ese libro, como pueden ser sonidos, ruedas, solapas, ingeniería de papel, que puede terminar en libros pop-ups. En fin, hay gran cantidad de elementos paratextuales que pueden hacer de ese libro un libro objeto y un libro principalmente original y único. Pero nosotros, este año, por la situación de pandemia, por las limitaciones que tenemos por este caos sanitario y la situación de cursada virtual, vamos a hacer los libros digitales, como hemos dicho. Por lo tanto, nos vamos a centrar principalmente en las hojas guarda y en las tapas, el diseño de portadas, el diseño de contratapa. Y también vamos a tener en cuenta un aspecto llegado a este punto. No solamente vamos a tener en cuenta la tapa y la contratapa de forma independiente, sino que es importante en este tipo de libros, como estamos desarrollando, un libro álbum ilustrado, que la tapa tenga una continuidad hacia la contratapa. Por lo tanto, la ilustración, el diseño, la idea, la tipografía, va a tener que tener en cuenta que tiene que ser una unidad. La ilustración tiene que ser pasante hacia la contratapa. No se va a tener en cuenta el lomo, porque es un libro digital, pero sí tener en cuenta la unidad temática, la unidad de estilos, textos que pueda haber en la contratapa, y de esa manera trabajarlo como un conjunto. Vean los otros materiales que están a disposición, que dejó la cátedra de Lenguaje Visual 3, los videos de las adjuntas Janina y Natalia, el instructivo, que es el trabajo práctico, con la plantilla para hacer el trabajo, y también el apunte número 5 de cátedra de tapa y paratextos. Mucha suerte y esperamos que hagan muy buenos trabajos.